Vamos a aprender a cómo hallar raíces y factorizar polinomios. Lo primero es entender qué es la raíz de un polinomio. La raíz de un polinomio es un número tal que al sustituirlo en ese polinomio, el resultado de la operación es 2. Por ejemplo, si a mí me diesen este polinomio P y donde hay una X escribo un 2, es decir, se me queda esta expresión, en vez de 5 por X menos 10, tendré 5 por 2 menos 10. Recordad que entre un número y una letra siempre hay una multiplicación invisible y yo esta operación combinada la resuelvo, me sale 10 menos 10, que es igual a 0. Lo mismo pasa con este polinomio. Si en este polinomio donde está la X yo escribo el menos 1, es decir, donde hay una X pongo un menos 1, tengo el menos 1 al cuadrado más menos 1 en lugar de la X y voy operando. Primero hago la potencia, me sale el 1, a continuación hago el más por menos 1 y voy operando, nos va a salir 3 menos 3 igual a 0. Es decir, que en el primer caso x igual a 2 es una raíz porque se cumple eso, es decir, se cumple que al sustituirlo el polinomio es 0 y x menos 1 también es raíz de ese polinomio, de ese segundo polinomio, porque al sustituir el menos 1 en el polinomio, el resultado de la operación es 0. ¿Qué ocurre si nosotros queremos hallar las raíces? No podemos ir probando los números, sino que lo vamos a automatizar, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero que haremos será igualar a 0 el polinomio. Lo segundo, si se puede, se simplificará. Este paso, si queremos, no es necesario hacerlo, pero siempre nos va a ayudar ya que operaremos números más pequeños. El tercer paso será resolver la ecuación obtenida. Y en último lugar diremos que las soluciones que hemos obtenido son las raíces del polinomio. Al tiempo que sacamos las raíces, vamos a aprender a factorizar el polinomio. ¿Eso qué significa? Pues factorizar el polinomio es reescribir el polinomio como multiplicaciones de pequeños polinomios, de mini polinomios los podríamos llamar. Teóricamente se expresa de esta forma. Empezamos escribiendo el coeficiente original del término de mayor grado, multiplicado por una serie de paréntesis con la variable x y unos numeritos que van a ir sumando o restando. Esos numeritos que van a ir sumando o restando son las raíces que habremos hallado anteriormente, con una característica, y es que este menos en álgebra, siempre en álgebra, en las fórmulas, cuando me ponen un menos delante de algo, significa que a ese algo le tengo que cambiar el signo. Esta parte teórica la vamos a entender mucho mejor con los siguientes ejemplos. Yo tengo este polinomio y ya, cuidado, observo que el coeficiente del término de mayor grado es menos 11. Ahí lo tengo en la cabeza para cuando vaya a factorizar. Bueno, pues siguiendo los pasos para hallar las raíces, el primer paso es igualarlo a 0. Observo que podría simplificarlo entre 11, pues lo simplifico para facilitarme los cálculos y me queda esta expresión. Al tiempo observo que comenzar una ecuación con un coeficiente negativo a veces nos resulta incómodo. Entonces yo podría multiplicarla por menos 1 esa ecuación, o lo que es lo mismo, cambiar el signo de todos sus términos. Esto, al igual que el simplificar, no es obligatorio, pero me facilita los cálculos. Bueno, pues me ha salido esta ecuación de segundo grado completa, por lo tanto, aplicando la fórmula, que por si no nos acordamos, aquí la tenemos, sustituyendo los coeficientes y operando, nos sale que las raíces son 1 y menos 3. Entonces, mirad, como nos han salido dos raíces, las vamos a llamar x1 y x2. Esto no tiene más importancia, simplemente es una manera de hacer una lista de las raíces. Si alguien dice, ¿y por qué no x1 es menos 3 y x2 es 1? Es indiferente, eso no va a cambiar el resultado del ejercicio. Da igual cómo las numeremos, si primero numeramos la 1 y la segunda raíz decimos que es el menos 3. Eso no pasa nada. Ahora, voy a la factorización. Entonces, lo primero, comienzo con el
coeficiente del término de mayor grado, siempre. Y a continuación, fijaos, esta raíz es 1 positivo y aquí aparece menos 1. Y esta raíz es menos 3 y aquí aparece más 3. ¿Qué podemos hacer para recordar que hay que cambiarle el signo? Pues que cuando vayamos a escribir los factores es como si quisiésemos que el 1 pase al otro lado del igual. Si el 1 pasa al otro lado del igual, obviamente va a ser menos 1. Y lo mismo pasa con el menos 3. Podemos pensar que pasa al otro lado del igual junto a la x. Y entonces se nos quedaría x más 3. Bueno, pues aquí ya habríamos terminado y esta sería nuestra factorización. Si ahora quisiésemos hacer la multiplicación, cosa que no vamos a hacer, ¿vale? Si hiciésemos la multiplicación de todos los términos y luego de todo este resultado por el menos 11, ¿qué obtendríamos? Obtendríamos el polinomio original. Es decir, acabamos de reescribir el polinomio original como una multiplicación de pequeños mini polinomios. Tengo una ecuación de grado 2, observo para que no se me vaya de la cabeza que el coeficiente del término de mayor grado es 9, entonces primer paso igualo a 0, si puedo lo simplifico, lo he simplificado entre 3, me vuelve a salir una ecuación de segundo grado completa, aplico la fórmula y nos sale que la x es 2 tercios y que también puede ser menos 4, es decir, mis dos raíces son 2 tercios y menos 4. Bien, ya tengo hecha la primera parte, que es calcular las raíces. Voy a la segunda, que es la factorización. Lo primero, siempre empiezo la factorización con el coeficiente del término del mayor grado original. Aunque hayamos simplificado, da igual, yo una vez que empiezo a hacer el ejercicio, puedo ir simplificando y entonces el término de mayor grado va a variar, pero a mí eso me da igual. La factorización debe comenzar con el coeficiente original. Y ahora, como esta raíz es positiva, si la paso al otro lado del igual se quedaría negativa, que es lo que me aparece aquí. Y de igual forma como es negativa, si la paso al otro lado del igual se queda positiva. Bien, pues una vez llegado aquí, esta sería una factorización correcta, 100%, sin errores. Pero puede ocurrir que nos pidan que en la factorización no tengamos fracciones, como ocurre en ese factor. Por lo tanto, ¿qué necesitaríamos? Pues mirad, si yo todos los términos de este paréntesis, el x y el menos 2 tercios, los multiplicase por 3, fijaos, el 3 del denominador desaparecería con el 3 que multiplica. Por lo tanto, ahí se nos iría, ese denominador desaparece. Bien, y se nos quedaría la siguiente expresión, 3x menos 2. Pero claro, yo para poder hacer eso, ese 3 que voy a coger para multiplicar, lo tengo que sacar de algún sitio. ¿De dónde lo voy a sacar? Del 9. 9 es el 3 que necesito por 3. Es decir, este 3 saco un 3 del 9 como factor y es el que voy a multiplicar por este paréntesis para convertirlo en esta expresión. Y este 3 que no he tocado lo sigo dejando en la solución. Por lo tanto, esta factorización que está perfecta es lo mismo que esta otra, pero dependiendo del ejercicio del profesor o de lo que yo necesite, me interesará dejar la fracción o no. Imaginemos que nos dan esta. Cuidado que aquí el término de mayor grado, su coeficiente es 1. Bueno, pues igualo a 0, me ha salido una ecuación de segundo grado completa, por lo tanto aplico la fórmula y ¿qué ocurre? Que llego a una raíz cuadrada de radicando negativo. Eso significa que no existe raíz. La raíz no existe, pero sí se puede factorizar. ¿Qué ocurre? Yo de este polinomio no he podido sacar ninguna raíz. Por lo tanto, ese polinomio tal cual será el que tenga que escribir en la factorización. Y lo único que le tengo que añadir delante es el coeficiente del término de mayor grado, que en este caso es 1. Pues no pasa nada, se quedaría 1 por todo el polinomio del cual no he podido sacar raíz. Ahora, 1 por 1 nunca lo vamos a dejar y simplemente dejaríamos esta expresión, quitándole el 1 por.
Tenemos una ecuación de segundo grado, igualamos a 0, veo que podemos simplificar y me queda una ecuación de segundo grado incompleta sin término independiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar factor común x. Es decir, que desde esta expresión me vengo a esta, saco factor común una x y entonces se me ha quedado una ecuación factorizada. Y pensamos, ¿cuándo un producto de dos términos es igual a 0? Pues cuando tenga o bien que el primero es 0, es decir, que x es 0, o bien que el segundo es 0, que 4x más 3 es igual a 0. Entonces, aquí ya he obtenido mis dos raíces. Mi primera raíz, x es igual a 0, y mi segunda raíz, x igual a menos 3/4. Esas son mis dos raíces. Bien, vamos ahora a factorizar. La factorización siempre la comienzo con el coeficiente del término de mayor grado, que es 20. Y ahora estas raíces, el 0 pasa al otro lado del igual, se me quedaría x menos 0, y el menos 3/4 pasa al otro lado del igual y se me queda x más 3/4. Cosas a tener en cuenta, que esta expresión está fea escrita de esta manera. Un x menos 0, cualquier cosa menos 0 se queda tal cual está en la expresión. Por lo tanto, no lo vamos a escribir así, sino que x menos 0, su factor será directamente x. No hace falta poner el x menos 0, de hecho nunca lo pondremos. Es decir, que esta expresión se nos queda como 20 por x más 3/4. Esa sería una factorización totalmente válida y perfecta. ¿Qué ocurre si me piden quitar los denominadores? Que aquí tengo un denominador 4. Por lo tanto, lo que necesitaría sería multiplicar por 4 toda esa expresión para que el 4 del denominador desaparezca. ¿De dónde saco ese 4 que necesito? Siempre lo voy a poder sacar del coeficiente del término de mayor grado. Fijaos, el 20 es 4, el 4 que necesito, por 5. Pues este 4 es el que voy a multiplicar por todo ese paréntesis, todo ese factor. Y el 5, que no lo voy a utilizar, se sigue manteniendo en la factorización. Por lo tanto, esta factorización está perfecta, pero es idéntica y equivalente a la siguiente, en caso de que nos pidieran quitar los denominadores. Siguiente ejemplo. Vuelve a ser un polinomio de grado 2, lo igualamos a 0, simplificamos, se nos queda esta expresión y es una ecuación de segundo grado incompleta sin término de x. Si no lo recordamos, ¿cómo habría que resolverlas? Lo primero hay que despejar la x al cuadrado. ¿Y eso qué significa? Que dejamos el término de x al cuadrado a un lado y el término independiente al otro. Y que pasaremos dividiendo el coeficiente de x al cuadrado al otro lado del igual para dejarlo con coeficiente 1. Una vez que lo tenemos de esa forma escrito, quitamos el exponente 2 poniendo al otro lado más menos la raíz. Es decir, teníamos esta expresión, pues paso el término independiente a un lado y se me queda el término de la x al cuadrado al otro. El 9 lo paso dividiendo para que aquí tener un coeficiente 1 y quito el cuadrado con más menos la raíz al otro lado. Esta raíz es exacta, yo puedo calcular la raíz de 16 y la raíz de 9 y se nos queda esta solución. Por lo tanto, ¿cuáles son mis dos raíces? Primera raíz 4/3 positivo, segunda raíz menos 4/3. Vamos a la factorización. Lo primero, comenzamos escribiendo el 18, que es el coeficiente del término de mayor grado, seguido de, como esta raíz es 4/3 positivo, al escribirlo al otro lado del igual se nos queda menos 4/3 y como esta raíz es negativa, al pasarla al otro lado del igual se nos queda más 4/3. Por lo tanto, aquí tendríamos una primera factorización que está perfecta. ¿Qué ocurre si nos piden quitar los denominadores? Que necesitamos un 3 para este primer factor y otro 3 para este segundo factor. ¿De dónde los vamos a sacar esos dos 3? Del 18. Entonces, voy descomponiendo el 18 en función del valor que yo necesito, que es un 3 y un 3. Entonces, 18 lo puedo poner como 3 por 3, que son 9, y por 2, que serán 18.
El primer 3 será para el primer paréntesis, que nos queda 3x menos 4. El segundo 3 será para multiplicarlo por el segundo paréntesis, que nos quedará 3x más 4. Y el 2, el factor 2, que no lo hemos utilizado, lo dejaremos en la factorización. Por lo tanto, estas son las dos posibles factorizaciones, con fracciones y sin ellas. Veamos cómo se hallan las raíces y factorizan polinomios de grado mayor o igual que 3. Supongamos que tenemos este ejemplo. Recordamos que aquí hay un 1 multiplicando que lo necesitaremos para la factorización. Yo igualo a 0 el polinomio y como me queda una ecuación de grado 3, tengo que hacer Ruffini. ¿Qué ocurre? Que ahora tengo que ver cuáles son mis candidatos a raíces. No puedo poner en Ruffini el número que yo quiera. Tengo que escogerlo dentro de una lista de números posibles, que son los divisores de los términos independientes. En este caso, mi término independiente es menos 6. Por lo tanto, mis candidatos a raíces serán los divisores de menos 6, que son todos estos. Bueno, pues ¿cuándo uno de esos candidatos será raíz? Cuando yo al hacer Ruffini el resto sea 0. Entonces tengo que ir probando hasta conseguir que haya alguno que haga 0 el resto. Pues por ejemplo, comienzo. Recordad que Ruffini siempre nos quita un grado. Empezamos con un polinomio de grado 3. Estos son los coeficientes, estos son los candidatos y al probar con el 1 observamos que el resto es 0. Ahora nos ha quedado un polinomio de grado 2, donde este es su término independiente y los candidatos de nuevo son estos de aquí, porque el término independiente en este caso no ha cambiado, solo su signo, pero los candidatos siguen siendo más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6. Vamos probando, vemos que con el 1 y el menos 1 no funciona, vemos que con el 2 positivo tampoco funciona y que si probamos con el menos 2, el resto es 0. Entonces, ahora mi nuevo término independiente es 3, por lo tanto, mis nuevos candidatos serán más menos 1 y más menos 3. ¿Qué ocurre? Que más menos 1 ya lo hemos descartado, porque en el paso anterior, aquí, al poner el más menos 1, no nos daba resto 0. En el momento en que no nos dan resto 0, esos candidatos los descartamos. Por lo tanto, los únicos posibles candidatos en este paso serían el más y menos 3. Pues probando con el más 3 no funciona, pero si ponemos el menos 3 sí que nos sale resto 0. Por lo tanto, estos tres numeritos, que son los que nos han dado resto 0 haciendo Ruffini, son nuestras raíces. Y así la raíz es 1, menos 2 y menos 3. ¿Cuál será nuestra factorización? Pues empezamos poniendo el coeficiente del término de mayor grado, que era 1. Es decir, cuando el coeficiente del término de mayor grado es 1, realmente podemos obviarlo. Y se nos quedan los siguientes paréntesis. Observamos como el 1 es positivo, al pasar al otro lado del igual sale negativo. Como el 2 es negativo, al pasar al otro lado del igual se queda positivo. Y como el 3 es negativo, al pasarlo al otro lado del igual se quedaría positivo. Por lo tanto, esa es la factorización. Vamos a recordar los caminos que podemos seguir cuando llegamos a grado 2 con Ruffini. En este ejemplo yo he acabado todo el ejercicio haciendo Ruffini hasta que he llegado al grado 0, es decir, a un término independiente. Pero recordamos que podemos hacer lo siguiente. Si mi grado es mayor que 2, hago Ruffini hasta llegar a grado 2. A partir del grado 2 tengo dos opciones. O sigo con Ruffini o resuelvo una ecuación de segundo grado, que en algunas ocasiones será obligatorio, ya lo veremos. Si resuelvo la ecuación de segundo grado, hallo sus raíces y ya he acabado. Si sigo con Ruffini, pues el siguiente paso sería obtener un polinomio de grado 1. Puedo o seguir con Ruffini o resolver la ecuación de primer grado, que a veces será obligatorio. Hago eso y ya he acabado. O puedo seguir haciendo Ruffini un paso más. Si hago Ruffini un paso más, conseguiremos llegar al grado 0 o término independiente y ya habremos terminado. Tengo el siguiente polinomio de grado 4, lo igualo a 0, simplifico entre 3 y al hacerlo observo que no tengo término independiente. ¿Qué tenemos que hacer entonces?
sacar factor común, es decir, la letra común al menor exponente con el que aparece, que en este caso es una x elevado a 1. Y a partir de aquí esto es una ecuación factorizada, cuando un producto de dos términos me da igual a 0. Pues cuando el primero es igual a 0, es decir, x es igual a 0 y ya tengo mi primera solución, o cuando toda esta expresión es igual a 0. ¿Qué ocurre? Que al igualarlo a 0 me queda una expresión de grado 3, por lo tanto tendré que hacer Ruffini. Pues me pongo a hacer Ruffini y tengo como candidatos mi término independiente es 15, estos serán los candidatos, pruebo con el menos 1, ya he llegado a grado 2. Vuelvo a probar con otro candidato y con el 5 obtengo la raíz 0. ¿Qué ocurre? Que al llegar al grado 1, en esta expresión, ninguno de los candidatos funciona. Por lo tanto, solo tengo una opción, que es reescribirlo como una ecuación de grado 1 y resolver. Por lo tanto, esta es su raíz. ¿Qué raíces nos han salido? Si echo marcha atrás, la primera raíz era el x0, ya la tengo aquí. La segunda raíz es el menos 1, que la pongo. La tercera raíz es el 5, que lo pongo. Y mi última raíz será el 3 medios, que la pongo aquí. Me han salido 4 raíces. Bien, pues ahora voy a factorizar. Y voy a recordar que el coeficiente del término de mayor grado era 6. Por lo tanto, al factorizarlo, empiezo escribiendo el 6. Y ahora, factor del x igual a 0. X menos 0. Recordad que así no lo vamos a escribir, sino que escribiremos directamente una x. Segundo factor, x menos 1. De x igual a menos 1, su factor será x más 1. Siguiente factor, x igual a 5, su factor será x menos 5. Y si la tercera raíz era 3 medios, su factor será x igual a menos 3 medios. Ahora bien, quitamos este factor, lo escribimos de forma más sencilla, x menos 0 lo escribimos como x. ¿Y qué ocurre si ahora esta factorización nos piden quitar el denominador 2? Pues que tengo que multiplicarlo por 2, que lo sacaré de este 6. 6 es el 2 por 3. Ese 2 es el que utilizo para multiplicar este factor y el 3 que no lo he utilizado lo pongo delante, se queda en la factorización. Y esta sería la segunda posible factorización. Tenemos este polinomio de grado 5. Por lo tanto, tendremos que hacer Ruffini. Aquí podemos dejarle el signo o cambiarlo, como nosotros queramos. Lo único, si multiplicamos por menos 1, es decir, cambiamos el signo, se lo cambiamos a todos los términos de la ecuación. A continuación, ¿qué hacemos? Estos son los candidatos, el 1, el 2 y el 4, en positivo y en negativo. Vamos probando y siempre que un valor nos sale, que sea raíz, volvemos a probar con ese mismo valor porque podría volver a repetirse, como ocurre aquí. Fijaos que el 1 sale 3 veces. Y a partir del 1, que esta es la ecuación de grado 2, desde donde podríamos continuar resolviéndola con la fórmula, si seguimos por Ruffini, llegamos a la ecuación, a la solución doble 2. Entonces, raíces, ¿qué pasa? Que nos ha salido el 1 3 veces. Esto así no lo vamos a dejar, no vamos a decir el x ha salido 3 veces, sino que decimos que la raíz 1 es triple. Y lo mismo con la raíz 2, que ha salido 2 veces, pues diremos que la raíz es doble. Ya a la hora de factorizarlo, bueno, lo primero, el término de mayor grado, el coeficiente del término de mayor grado es menos 1, por lo tanto eso lo tenemos que poner. Y ahora, como la raíz 1 es triple, no la vamos a escribir 3 veces, sino que pondremos el x menos 1 elevado a 3. Y como la raíz 2 es doble, no la vamos a escribir 2 veces, sino que pondremos el x menos 2 elevado a 2. Este polinomio de grado 3 lo igualamos a 0, lo simplificamos entre 2 y se nos ha quedado esta ecuación de grado 3. Al hacer Ruffini, sus candidatos serán más menos 1, más menos 2 y más menos 4. Con el 1 y el menos 1 no obtenemos resto 0, pero sí con el 2, que ya tengo resto 0. Entonces, el nuevo polinomio tiene de término independiente menos 2, por lo tanto, sus candidatos serían estos.
pero ya habíamos descartado antes el más menos 1, por lo tanto no nos valen y tampoco nos sirve ni el más 2 ni el menos 2. Por lo tanto, aunque hemos llegado al grado 2, no podemos continuar por Ruffini, por lo que debemos reescribir la ecuación de segundo grado y resolverla. Al ser completa, lo hacemos con la fórmula, obteniendo como soluciones 1/2 y menos 2/3. De esta forma, mis raíces son 2, 1/2 y menos 2/3. Esas son mis tres raíces. ¿Cuál será la factorización? Escribo primero siempre el coeficiente del término de mayor grado, x menos 2, x menos 1/2 y x más 2/3. Si nos piden quitar el denominador 3, ese 3 lo voy a sacar del 12. Bueno, y el denominador 2. Entonces, ese 2 lo tengo aquí y el 3 se queda 2 por 3, 6. Nos falta otro factor 2 para conseguir el 12. El primer 2 y el primer 3 los utilizaremos para quitar los denominadores del segundo y tercer paréntesis respectivamente, y este último factor 2 que no lo hemos utilizado lo dejamos en la solución. Por lo tanto, esta sería mi segunda factorización. Tengo un polinomio de grado 5 que puedo simplificar entre 5 y me queda esta expresión. No tengo término independiente, por lo tanto saco factor común, que será la letra común al menor exponente con el que aparece, en este caso x elevado a 2. Así me pregunto, ¿cuándo esta multiplicación de dos expresiones puede ser igual a 0? Pues cuando la primera sea igual a 0, es decir, cuando x al cuadrado sea 0, o cuando este segundo término, que es todo este paréntesis, sea igual a 0. Bien. Nos venimos a este de aquí. Mirar, esto es un caso especial. Cuando yo tenga un x elevado a n, cualquier exponente igual a 0, yo voy a decir que x es igual a 0 es una raíz enésima. Es decir, que si este exponente es un 2, diré que es doble. Si el exponente es un 3, diré que es triple. Si yo tengo x elevado a 4 igual a 0, diré que x igual a 0 es una raíz cuarta. Es decir, el exponente nos dice el número de veces que aparece esa raíz. Por lo tanto, como aquí tengo un x elevado a 2 es igual a 0, voy a decir que x igual a 0 es una raíz doble. Por otro lado, de toda esta expresión, hago Ruffini. Mis candidatos es 1 y 3 con distinto signo, pruebo con el menos 1, me da 0, este es mi nuevo término independiente. De todos sus candidatos, ninguno me sirve para que el resto sea 0, por lo tanto me veo obligada a reescribir la ecuación de segundo grado y resolver. ¿Qué ocurre en este caso? Que al ir a resolver, la raíz nos ha salido negativa. Es decir, que no existe raíz, pero eso no significa que no exista factorización, ¿vale? Entonces, de momento, ¿qué dos raíces nos han salido? Por un lado, el x igual a 0 doble, este x igual a 0 doble es una raíz, y este x igual a menos 1 es otra raíz. Así, ahora voy a factorizar. Lo primero, el coeficiente del término de mayor grado, que era 5. Con la raíz doble, como es doble, tengo que elevarla a 2, pero recordad que nosotros no vamos a escribir x menos 0 al cuadrado, sino que escribiremos directamente x al cuadrado. Bien, esta raíz, su factor es x más 1. ¿Y qué ocurre? Que de este trocito de polinomio del cual no hemos podido sacar raíz, voy a tener que escribirlo en la factorización. Es decir, que aparece aquí tal cual, entero, escrito en la factorización. De forma que toda esta expresión ya escrita bien, quitándonos ese x menos 0, se nos quedaría de esta manera. Y esa sería la factorización final. Por último, vamos a ver polinomios de primer grado, que después de ser del primer grado nos los hemos dejado para el final. Lo primero, yo tengo este polinomio. Lo único que tengo que hacer es igualar a 0, resolver, y me sale que x es igual a 2 es raíz. Por lo tanto, su factorización será 5, siempre comienzo con el coeficiente del término de mayor grado, por x menos 2. Este de aquí, este polinomio, fijaos que si yo ya observo su estructura, tiene la estructura de los mini polinomios que aparecen en las factorizaciones. Efectivamente, su término de mayor grado, su coeficiente es 1, si yo lo igualo a 0 y lo resuelvo, me da x igual a menos 8 es raíz, que al factorizar
el 1 lo escribo y el factor de la raíz menos 8 es x más 8. Obviamente este 1 se puede tachar, quedando una factorización final de x más 8. Entonces, fijaos que en este caso el polinomio original ya es su propia factorización. ¿Y qué ocurre en este? Que simplemente si yo saco factor común el 5 sin simplificarlo, se nos queda la factorización final también. Vamos con el siguiente ejemplo. 8 menos 3x. Lo igualo a 0, resuelvo y se nos queda que x es 8 tercios. Factorización. Lo primero, el coeficiente del término de mayor grado. Cuidado que aunque vaya en distinto orden, el término de mayor grado en este caso es la x. El término de mayor grado en este caso es la x, entonces es menos 3 y escribo el menos 3 multiplicado por el factor de esta raíz, que entonces se nos queda x menos 8 tercios. Ahora bien, quiero quitar el denominador 3, entonces este 3 es el que voy a utilizar para multiplicar. Por lo tanto desaparece y solo nos va a quedar el menos lo dejamos. Y esa será su factorización. De igual forma, el polinomio de grado 1, 6x menos 15, lo igualo a 0, lo simplifico para poder resolverlo más sencillamente y me sale la raíz 5 medios. Su factorización 6, porque empiezo con el 6, que es el coeficiente del término de mayor grado. Esta raíz escribo su factor, que será x menos 5 medios. Y ahora, si yo quiero quitar este 2, ese 2 se lo cojo como factor del 6, quedándome un factor 3 que no utilizo y es el que se queda en la solución. Para terminar, os dejo como observación el siguiente párrafo con ejemplos.